noches, bienvenidos una vez más en esta nueva temporada, año 2019, a Opina Bogotá, el espacio para la opinión, el debate, las entrevistas en el Canal Capital, un programa donde tocamos todos los temas, escuchamos a todas las voces para analizar la actualidad nacional y la actualidad de Bogotá. Vamos a iniciar esta temporada hablando de unos temas que se han venido moviendo en este arranque del 2019 con mucha fuerza, con mucha intensidad. En primer lugar, el país inició este año con la liberación de varios integrantes del clan Nule. Se conoció la libertad de Guido Nule, se ha hablado también de la libertad de Mauricio Galofre, uno de sus socios, también de Manuel Nule, también está en casa por cárcel Miguel Nule y otros protagonistas del carrusel de la contratación. ¿Qué está pasando con estas libertades? ¿Se están dando las condiciones para que ellos sean puestos en libertad? ¿Bogotá está recuperando los dineros? Son preguntas que vamos a resolver esta noche. La situación de Venezuela también se profundiza, se agrava con la nueva toma de posesión de Nicolás Maduro, y también hay preocupación porque el 2019 ha arrancado con asesinatos de líderes sociales, amenazas en todo el territorio nacional. Para hablar de estos temas hemos invitado esta noche a dos protagonistas que nos van a comentar esta actualidad. En primer lugar, saludo a la concejal Lucía Bastidas del Partido Verde. Concejal, como siempre, buenas noches y bienvenida de nuevo a Opina Bogotá de Canal Capital. Muy buenas noches, un placer estar aquí con ustedes. No digo el nombre del contertulio para no dañar la sorpresa, pero los saludo y me complace estar aquí. En un 2019 para todos los bogotanos, donde vamos a empezar a ver resultados en esta ciudad, a seguir avanzando en esos frentes de obra, y un gusto estar aquí compartiendo en Opina Bogotá. Iniciamos con el tema de los Nule, aprovechando la presencia del doctor Cancino. Hay indignación en un buen sector de la opinión pública porque consideran que los Nule están recobrando su libertad y no le han devuelto los dineros a la ciudad, fruto del carrusel de la contratación. Concejal Lucía Bastidas, iniciemos con usted. ¿Cómo analiza usted, cómo interpreta lo que fue la liberación de los Nule en fin de año y en comienzo del 2019? Bueno, tenían que salir porque cumplen unas penas de acuerdo al Código Penal y a lo que establecieron los jueces en su momento, y van cumpliendo las tres cuartas partes, lo que no significa que haya indignación por parte de los bogotanos, porque finalmente el cartel de la contratación no solamente pasó de ser un boom, creíamos que iban a pasar muchas cosas, que íbamos a mirar todas las aristas de quienes componían el cartel de la contratación. Seguramente sacaron los recursos públicos, los recursos de todos los bogotanos para los paraísos fiscales de Suiza, de Andorra, de Italia, donde guardan la plata, y sus hijos son formados en las grandes universidades del mundo, viven esas nuevas generaciones de la corrupción a sus anchas, pero la ciudadanía bogotana está indignada porque ¿dónde están los recursos? ¿Dónde están todos los miles de millones que se gastó el cartel de la contratación por la 26, por el tema de las ambulancias, por esos otros temas que no se han destapado, como los del acueducto con el caso de Canoas? Entonces la indignación es esa. Salieron mansiones por cárcel que tuvieron algunos, porque algunos procesados, cuando los coge la justicia, finalmente entonces se enferman, les tienen que dar casa por cárcel, tienen que estar en las clínicas. Entonces el tema de la corrupción no logra dar los resultados contundentes, y es devolver los recursos públicos y que haya una sanción política, una sanción económica, una sanción social. A través del cartel de la contratación dejaron sus herederos muchos en el tema político y finalmente no pasó nada, y es por eso la indignación, más allá de que cumplieron las penas y que tenían, de acuerdo al Código Penal, que salir, pero esa es la indignación que sentimos la mayoría de bogotanos. Pero, concejal Lucía Bastidas, el punto en cuestión es que ahora Miguel Nule, leíamos una declaración donde él señalaba que el distrito le adeuda recursos, y lo que los ciudadanos, doctor Cancino y concejal Lucía Bastidas, señalan de entrada es que parece ser que ahora la ciudad no puede ser posible que les salga de ver a unas personas que le hicieron tanto daño a la ciudad en tantas obras. ¿Usted cómo recibió esa frase de los Nule, de Miguel Nule, de que el distrito les salió ahora a deber a ellos? Yo lo puse como cinismo en las redes sociales. Cinismo porque, uno, no se han cuantificado cuántos recursos se le debe a la ciudad. La Contraloría Distrital hablaba de 175.000 millones. El distrito presentó 2 demandas contra los Nule por 366.000 millones de pesos. Ahora ellos dicen que les deben 24.000 millones de pesos. Liliana Pardo todavía está huyendo de la justicia. Muchos salieron, muchos no procesaron, fueron nombrados tangencialmente, estuvieron frescos, siguieron en las corporaciones públicas, se hicieron reelegir en
otras corporaciones públicas. Es decir, aquí parece que fuera el eslogan de las campañas delinquir paga o de las empresas privadas, porque no hay finalmente una extinción de dominio, que es lo que se debería aplicar a estos recursos públicos de los corruptos. Los corruptos, como el narcotráfico, las nuevas generaciones lo que hacen es lucrarse de esos recursos públicos, de esos recursos mal habidos, y van a educar a sus hijos en Europa, en las mejores universidades del mundo, con las mejores relaciones con los príncipes, con las oligarquías de todo el mundo, mientras que aquí no hay extinción de dominio. Entonces algunos pagaron 7 o 8 años de cárcel, 6 años de cárcel, lo que les confería el Código Penal dentro de la legalidad, porque estoy de acuerdo que es dentro de la legalidad, pero no pagaron los recursos y están tranquilos ahora disfrutando de esos recursos en los paraísos fiscales. Esa es la indignación que produce. Yo estoy de acuerdo, el que sea, del partido político que sea, de izquierda, de centro, de derecha, tiene que pagar, no solo con cárcel, no solo socialmente, no solo políticamente. Es que aquí parece que les echaran un brochazo en 4 años y se nos olvide quiénes estuvieron frente al tema de la corrupción. El Partido Polo Democrático estaba gobernando, el señor Samuel Moreno estaba gobernando, Liliana Pardo pertenecía a esos equipos de trabajo. ¿Quiénes estuvieron de mi partido? José Juan Rodríguez, que estuvo procesado, Andrés Camacho Casado, Orlando Parada, y los que faltaron procesar en la ciudad. Y a través de terceros vuelven y se reeligen en cuerpo ajeno. Entonces eso debe ser sanción económica, sanción jurídica, sanción política, sanción económica con la extinción de dominio que llevamos tantos años proponiéndolo, pero parece que a los gobiernos, a la fiscalía, o no les interesa o no tenemos las herramientas jurídicas. Ahora que hablemos de la situación de Venezuela, en las últimas horas el canciller ha señalado que no reconocen, al igual que buena parte de los países de la región, la Unión Europea, Estados Unidos, la legitimidad del nuevo gobierno, del nuevo mandato de Nicolás Maduro, y ha dicho el canciller que están dispuestos a respaldar las decisiones que tome la Asamblea Nacional. Esto con el contexto de la detención momentánea del presidente de la Asamblea Nacional. Concejal Lucía Bastías, este año parece ser definitivo en la suerte o en el futuro inmediato de Venezuela por muchos hechos que vienen aconteciendo. Esta posición del gobierno colombiano de no reconocer a Maduro, así como lo han hecho otros países, ¿es acertada? Súper acertada, pero primero duele ver cómo dirigentes políticos colombianos reivindican lo que está pasando en Venezuela, reivindican el que Nicolás Maduro, dictador, esté nuevamente ¿A quién ve usted en ese papel de apoyo a Maduro aquí en Colombia? ¿A quién ve usted en esa tarea? Varios concejales, varios se han pronunciado en Bogotá del Polo Democrático diciendo que saludan al presidente Maduro. Estuvo la ex senadora Piedad Córdoba en la posesión del presidente Maduro, la nombró en su discurso. El presidente Ernesto Samper recientemente avaló y le echó muchas flores al modelo económico de salud y educativo de la República de Cuba. Entonces, lo que nos preocupa a nosotros es que estén alabando de esa manera lo que está pasando en Venezuela, cuando en verdad hay una dictadura, cuando se cercenan las libertades democráticas, el derecho a la oposición, cuando la gente está aguantando hambre, cuando tienen una cifra de homicidios como de 200 por cada 100.000 habitantes en la ciudad, donde están haciendo secuestros express por $5.000, $15.000, $20.000, donde hay un escepticismo y una desesperanza, y se autoproclama presidente Nicolás Maduro porque no tuvo contradictores. Yo creo que el gobierno colombiano lo está haciendo bien, creo que la OEA lo está haciendo bien, creo que el Grupo de Lima también están dando un ejemplo, pero aquí necesitamos es más presión mundial para que Nicolás Maduro decida abandonar el poder. Lo peor que nos podría pasar es un escenario de confrontación armada, porque eso perjudicaría más a Colombia. En Bogotá debemos tener cerca de 140.000 venezolanos que estamos viendo por las calles de la ciudad, y que eso nos demuestra es ese modelo fracasó, ese modelo es una dictadura, eso no tiene nada de socialismo, y eso nos está afectando a los colombianos. Entonces, apoyar al presidente en todas sus discusiones. Yo apoyo a los venezolanos que están llegando aquí, ni más faltaba, he hecho todos los pronunciamientos, lo que está haciendo la alcaldía de Bogotá, pero aquí no son pañitos de agua tibia, aquí necesitamos de fondo que el mundo internacional, que la diplomacia internacional se mueva para que Nicolás Maduro se quede descansando en su casa y haya de verdad democracia
en el hermano país de Venezuela. Aunque hemos actuado bien, doctor Cancino, y el gobierno está haciendo todos los esfuerzos, hay brotes de xenofobia en la ciudadanía. Uno los percibe, porque cuando tú escribes en la red dicen, ni hay para los nuestros, pero nos están quitando el trabajo. En Palo Quemado el otro día estuve haciendo mercado y hay muchos venezolanos. Entonces una señora decía, antes eran 10 colombianos, ahora hay 9 venezolanos y un colombiano. Nos está afectando a nosotros. Aquí tenemos que trabajar socialmente también el tema de la solidaridad. Y los venezolanos que están delinquiendo, que son la minoría, pues procesarlos como ha hecho la administración distrital y el país. Pero sí tenemos unos brotes de xenofobia que tenemos que empezar a trabajar. Y además se grave en la mano de obra, como dice la concejal, por lo siguiente. Los que hemos tenido esa ocasión de verlo, usted contrata, por ejemplo, una reforma de la casa y llegan venezolanos, pero sin ninguna prestación social. Entonces nosotros tenemos que generar el rechazo también como ciudadanos a las malas prácticas. A la salida de tipo militar en Venezuela, con Lucía Bastidas, es decir, que los militares inclinen la balanza hacia un lado o hacia el otro. Siempre se ha dicho que en Venezuela opera un aparato político-militar fundamental, que es distinto a como ha operado Colombia, y por eso de pronto quizá no lo logramos percibir, pero allí los militares tienen una incidencia contundente. ¿Cree usted que una inclinación del sector militar que le dé la espalda a Maduro podría ser una salida? Aunque, como dice el doctor Cancino, han ascendido cantidades de generales y están en unas condiciones económicas diferentes a las que está el resto de la ciudadanía venezolana, ya hay unos brotes de unos mismos generales que están sintiendo que alrededor de sus familias están aguantando hambre y están en condiciones difíciles. Lo que usted ve todos los días en Venezuela es que no hay cómo surtir la nevera, tienen $4 de salario mínimo que les alcanza para 4 botellas de leche. Es decir, cuando el hambre ya se está tomando las calles y esas élites que compraron y que metieron en temas de corrupción, con los temas de los alimentos, había empresarios venezolanos estos días diciendo, allá me está comprando el gobierno todo, pero yo ya veo que las condiciones están difíciles. Hay un brote de unos militares que están empezando a reflexionar sobre lo que está pasando. Definitivamente la salida militar no es, tiene que ser el fortalecer la democracia, el que la oposición se una, porque también está dividida la oposición, y nos lo decían hace 2 años cuando estaba el ex embajador Ricardo. Allá es muy difícil porque toda la oposición camina por su lado, y cuantas veces hagan elecciones pues va a ganar el chavismo en cabeza de Nicolás Maduro, así sea una dictadura, porque la oposición está dividida. Entonces esos ejemplos nos deben servir para mirar hacia adelante en Bogotá y en Colombia. ¿Usted está de acuerdo también con el manejo que le ha dado el presidente Duque a esta situación con Venezuela? Sí, creo que Colombia debe mantener el liderazgo en hacer un frente común contra la dictadura de Venezuela, contra el modelo venezolano, y llamar a la elocuencia de los bogotanos y de los colombianos lo que puede representar un modelo como el modelo chavista, como el modelo de Maduro, en nuestra ciudad y en nuestro país. Actores del país animados con ver un conflicto bélico en la frontera. Concejal Bastidas, para pasar al otro tema, su cierre con este tema de Venezuela. Hablemos, concejal, para cerrar, de la importancia de la ayuda del gobierno en Bogotá, en otras ciudades del país, para los venezolanos. ¿Qué recomendaciones hacer en ese sentido? Bueno, creo que es importante, uno, que acabemos con esos brotes de xenofobia que existen, que dialoguemos, que hay venezolanos de todo tipo aquí, la mayoría de gente trabajadora que está buscando una salida, una esperanza. Hay muchos profesionales que están trabajando en lo que se les presente por lograr mantener a sus familias, que necesitamos que las donaciones se canalicen a través de lo que ha organizado la Secretaría General. Necesitamos que el Ministerio del Trabajo ayude para que la gente venezolana que está trabajando esté en el marco de la legalidad y que no estemos estafando absolutamente a ningún venezolano, porque tienen derechos, porque tienen unas familias, y aquí en Bogotá y en Colombia hemos sido solidarios con ellos. Se va a levantar el campamento, yo estuve anteanoche visitando el campamento, ya quedan cerca de 190 personas, hay colectivos trabajando con el gobierno nacional, con el gobierno distrital, por el diálogo y porque tengamos una oportunidad para la cantidad de amigos aquí, venezolanos que tenemos aquí, cojámonos de la mano y avancemos por la ciudad y por el país. No nos sirve para nada esas diferencias, pero sí el gobierno distrital, los organismos de inteligencia deben tener claro esas células chavistas venezolanas que están llegando a
formar problema en los campamentos y con los venezolanos, que lo vimos recientemente, lo vimos el día de las manifestaciones, que había manifestaciones en contra de la posesión de Maduro, pero también unos colectivos chavistas diciendo estamos a favor de Maduro y de Chávez. Ellos tienen unas tareas concretas y es afectar a la ciudad, y en eso le he pedido al gobierno distrital. Inteligencia debe estar pendiente de lo que están haciendo, y el ejército, por ejemplo, tiene que estar en las fronteras, como siempre, cuidando a los colombianos. Bueno, cerremos este primer programa de Opina Bogotá en este 2019 con un tema muy preocupante. Se conoció un informe de la Defensoría del Pueblo del triste balance del asesinato de líderes sociales en el 2018. 172 líderes sociales fueron asesinados el año pasado en Colombia, y el 2019 ha arrancado de manera muy preocupante. Se habla de 7 líderes asesinados en los primeros días del año, casi que un asesinato de un líder social en Colombia por día. Se han disparado las alarmas. El presidente Iván Duque ha anunciado todo tipo de medidas para proteger a los líderes. El gobierno ha anunciado visitas a las zonas donde están ocurriendo estos hechos, y la gente está reclamando medidas contundentes. Sebastián. Bueno, el balance entre el 1 de enero del 2016 y el 31 de diciembre del 2018 son 431 líderes sociales asesinados en Colombia. El ELN, las disidencias, el Clan del Golfo, las BACRIM, hasta temas familiares. Entonces ahí tenemos una baraja donde hay absolutamente de todo, pero lo claro sí es que están afectando a los dirigentes de las juntas de acción comunal, a líderes campesinos, a líderes afro, y debe llamarnos la atención que de los 32 departamentos, en 27 tenemos problemas de asesinatos de líderes. La UNP, yo creo, doctor Cancino, tiene que reformarse. A veces, cuando yo denunciaba y era funcionaria del Ministerio del Interior, o hablaba con el director de la UNP en ese momento, que había un líder que tenía problemas, no se reacciona rápidamente. Cuando denuncia, no se reacciona rápidamente porque el protocolo de atención es muy demorado, es muy burocrático, es muy lento. Y cuando ya toman una medida, entonces le dicen, tenga este chaleco, tenga este chaleco y un radio. Entonces usted con un chaleco y un radio, ¿qué hace? Creo que la Defensoría ha emitido las alertas tempranas. O le piden al líder que deje de ser líder, que se vaya. Que se vaya de su entorno. Entonces, aquí necesitamos hacer una reforma en los protocolos de atención a esos dirigentes que están poniendo en riesgo su vida por tener un liderazgo social. Ya cuando hay combinaciones con actividades ilegales, que eso también hay que mirarlo, y que no los estoy metiendo en todas las bolsas, pero de esos 431 que decimos, hay absolutamente de todo, hasta problemas familiares. Pero, por ejemplo, el gobierno ya debe ponerse con la Confederación Comunal y revisar a través de todas las federaciones comunales qué es lo que está pasando y cuáles son esos casos graves. También hay casos de líderes que abusaban y querían tener un carro y escoltas porque les parecía, son minoritarios, pero también los hay. Entonces hay que agilizar los protocolos en la UNP. Cuando el líder hace la denuncia respectiva, gobierno municipal, gobierno departamental, de la mano con la UNP y el Ministerio del Interior, hacer los protocolos rápidamente y poder actuar. Y lo otro es, este caos, las declaraciones de Iván Márquez, uno no sabe qué pensar. ¿Y a quién le pueden poner la lápida en la cabeza? Nosotros tenemos, y lo que digo, en la UNP y en el Ministerio del Interior hay que agilizar los protocolos. Si no entregaron unas cifras, o si las entregaron, la Defensoría del Pueblo tiene los informes, ha hecho las alertas tempranas. Es preocupante que hayan matado este año 6 líderes, que entre el 2016 y el 2018 431, que el año pasado 172. Es decir, debe ser un tema para preocupar a los gobiernos municipales, departamentales y el gobierno nacional. Construir la política pública de protección, que reorientar la Dirección de Derechos Humanos dentro del Ministerio del Interior. Usted no puede decir que yo soy líder social de las mujeres afro en Baudó, Chocó, y me van a entregar un radio y me van a entregar un chaleco para que me defienda. Eso es absurdo, inaudito, en el gobierno anterior, en el gobierno actual o en el gobierno siguiente. Aquí hay que de verdad actuar con contundencia, mirar qué relación tienen esos líderes sociales con los gobiernos departamentales, qué nivel de interlocución y qué es lo que está pasando, porque de 27 de 32 departamentos debe ser para preocuparnos. El tema del Cauca hay que mirarlo con detenimiento, el tema de Antioquia, el tema de Córdoba, y evidentemente si la mayoría son líderes sociales que están haciendo una actividad
y que están siendo asesinados por ejercer ese liderazgo social en los diferentes departamentos de Colombia. Pero parece ser que Iván Márquez, a través de su abogado, sí se está presentando a la JEP no por intermedia persona, porque así quedó estructurada la JEP, con todas las fallas, doctor Cancino, que usted ha visto. Concejal Lucía Bastidas, ¿qué hacer con la situación de Iván Márquez? No puede ser que una persona desde el monte esté incitando un poco a rearmar a las FARC y aquí pues no se le puede hacer nada porque la JEP, él se presenta a través de un abogado que viene aquí a Bogotá a responder por todos los procesos que enfrenta. Bueno, yo contrario al doctor Cancino hice campaña por el sí, voté por el sí y perdimos los del sí. Pero aunque el país necesitaba un proceso de paz negociado entre las FARC y el gobierno, eso no iba a acabar los problemas que teníamos. El tema de las FARC vienen divididas desde el proceso de paz. Es cierto. No es un pretexto de ahora que entonces el señor Iván Márquez le dio por decir esto, no, venían divididos desde antes. Pero la pregunta es, ¿dónde está Fabián Ramírez? ¿Dónde está Joaquín? ¿Dónde está Paisa, el señor Iván Márquez? ¿Dónde está el Paisa? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cómo están hoy en número y en territorio las disidencias de las FARC? Y tienen las disidencias que las FARC algunas que ver con todos estos asesinatos de líderes sociales. Yo sí creo que nosotros tenemos que poner en cintura, y los que votamos por el sí, exigirle, como se le ha exigido responsabilidad al gobierno, exigirle responsabilidad a los señores de las FARC. El señor Iván Márquez no puede tirar la pelotica y decir que están arrepentidos, dar un discurso difuso, ahora que entramos en época electoral, confundiendo a la gente, haciendo política electoral nuevamente con las disidencias y con el fusil en la cabeza de tantos colombianos y de tantos ciudadanos que le apostaron a este proceso de paz. Entonces nos comimos una escaramuza. Aquí lo que hay, el que está por fuera de la legalidad, hay que combatirlo, hay que buscarlo, hay que perseguirlo, hay que judicializarlo. Los que están dentro del proceso de paz cumpliendo con lo que quedó contemplado, bienvenidos a la legalidad. Pero no podemos utilizar nuevamente en esa campaña electoral que los señores de las FARC van a tener el fusil al hombro, tener todos los medios de comunicación, tener todas las redes sociales y no tener claridad si están en la legalidad o están en la ilegalidad, y eso cómo va a repercutir en el tema electoral. Lucía Bastidas, ¿está de acuerdo usted con que el gobierno expulse ya de una vez por todas a Iván Márquez de la JEP? Sí, los que no estén cumpliendo con la legalidad, con los acuerdos, deben salir de la JEP y deben ser, lo que decía anteriormente, perseguidos, judicializados y están en el marco de la ilegalidad. Pero no podemos permitir esa liniecita tan delgada. Estoy en la ilegalidad, pero para unas cosas estoy en la legalidad, voy a utilizar los recursos del Estado para hacer campaña política, entonces a esto no le podemos jugar. ¿Están o no están? Y los que votamos por el sí era para que estuvieran completamente, no dependía de una cosa o dependía de otra, sino que jugaran las reglas democráticas que tiene el país. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Concejal Lucía Bastidas, gracias por estar en este primer programa de Opina Bogotá del año 2019. Esperamos seguirla invitando como siempre aquí para analizar los temas de la coyuntura nacional y de Bogotá. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Haber estado aquí con el doctor Iván Cancino me alegra muchísimo. Éxitos para todos los No habían coincidido, ¿no? 2019, tocado, Nos veíamos por televisión. Por televisión. Doctor Cancino, como siempre, gracias por seguir acompañándonos en los análisis aquí en el canal público de la ciudad. Gracias a la concejal y a usted, Yesid, y a toda la audiencia. Gracias. Bueno, y a todos ustedes muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos mañana nuevamente 8:30 p.m. aquí en el canal público de Bogotá para estar en Opina Bogotá, donde tocamos y analizamos todos los temas de interés de la ciudad y del país. Muy buenas noches.